Ferrarius, el podcast del herrador. Jamie, ¿qué tal? Pues muy ¿Cómo bien, estás? encantado de estar aquí y echar un rato de tertulia contigo. Pues yo lo mismo, encantado. Tenía muchas ganas también de charlar un rato contigo. Cuéntanos, preséntate para quien no te conozca y así no lo hago yo y no me dejo nada por ahí. Pues yo soy Jamie, como herrador me formé en Inglaterra. Con 16 años decidí irme para allá a hacer el aprendizaje y al cabo de los 4 o 5 años pues me saqué el DIP y Pero después de aquello, vamos a empezar por el principio. Tú eres de Canarias, sí, de Tenerife, vives en Tenerife sí. y cuando decidiste que querías ser herrador te fuiste a formarte a Inglaterra. Sí, bueno, el caso fue que mi madre se puso a averiguar y dice, coño, hay una formación en Madrid, 2 semanas, 3 semanas, y en Inglaterra son 5 años. Y me miró y me dijo, ¿tú qué quieres hacer? ¿Lo quieres hacer bien o quieres hacer el curso más corto? Y ya decidí yo que era algo que quería hacer y estaba dispuesto a irme a Inglaterra a hacerlo y formarme bien. Es verdad que ellos me mandaron para allá pensando que al mes iba a estar de vuelta, pero no se salieron con la suya. Porque tú tienes la facilidad de que tu madre es inglesa, ¿no? Exactamente. La verdad que La facilidad entre comillas, por el todo, ha, idioma o por el contacto, por lo que sea. todo ha ido saliendo, la verdad que me ha salido todo muy bien, porque incluso fui a un colegio inglés aquí en Tenerife, lo cual me daba la oportunidad de también tener los estudios para poder presentarme al aprendizaje en Inglaterra, al curso, a la formación. Como que te lo convalida, que te valía la misma formación, ¿no? Sí, exacto, exacto. Porque ahí tiene que haber un mínimo de estudios para poder, pues, hacer o empezar el aprendizaje Sí, para... es como un estudio ya superior, claro, y tú te fuiste con Exacto, 16 años, has dicho. exacto, exacto. Que sí, incluso para hacer el aprendizaje tienes que tener un mínimo de estudios, ¿sabes? ¿Y qué tal fue tu experiencia allí, en la formación y todo aquello? Pues la verdad que a mí, como el herraje me encanta, pues lo disfruté. Fueron etapas duras porque con 16 años verte allá solo y no estaba acostumbrado al frío, imagínate. De un extremo de sol y playa a nieve y frío y El granizo. cambio fue grande. La verdad que sí, y me costó adaptarme, pero la verdad que en ese momento mi padre, para yo poder estar allí, pues hacía 2 trabajos y el sacrificio que le suponía a él, pues yo no iba a dejar que fueran vanos, ¿sabes? Ah, claro, claro. Porque tú Y allí tuviste que empezar, los primeros años de la formación inglesa son como una universidad, son en una escuela, ¿no? ¿Estabas internado en algún sitio o cómo iba? el primer año sí, porque lo que quieren es que tengas un mínimo de, pues, poder soldar por el tema de si tienes que soldar alguna herradura, el manejo con los caballos, ¿sabes? Que no te metieras tú de ciego a la formación y te hacían hacer un curso de un año de acceso para que tú tuvieras unos mínimos estudios para poder presentarte. Y ese primer año sí fueron internados con 16 años, sí. Y luego ya empiezas a hacer prácticas a la vez que también estudias teoría, ¿no? Ahí, pues, después de hacer el curso ese, te dan como un sello donde tú después puedes coger y escribirle a otros herradores, que solo hay ciertos herradores con una titulación para poder tener como un maestro herrador.
y ahí tú pues, le escribes y Eso tu no lo, mano. eso nos lo contó aquí Jaime también, Mm. Jaime Marco. Yo, Eso ¿qué mismo. pasa? Que yo tuve la suerte que ya veían que yo había hecho el sacrificio de irme de mi casa, que saben que yo estaba dispuesto a caminar por fuego si hacía falta, ¿sabes? Sí, sí, que no estabas allí jugando. Exactamente. Mientras que a lo mejor con otra gente, pues como lo tienen todo tan fácil ahí en Inglaterra, pues a lo No mejor, saben si realmente es lo que quieren, a lo mejor van a probar para ver si les gusta o no, ¿no? exactamente. Yo me acuerdo de conocer a chavales al principio y no, ¿y tú por qué quieres ser radar? Ah, porque mi madre tiene caballos y quiere que le lleve los caballos gratis, ¿sabes? No era tampoco muy vocacional, ¿no? No, no, no. ¿Y tú? Era ¿Y tu vocación de dónde te viene? ¿Tenías relación con los caballos aquí en en- Canarias o cómo te viene tu vocación para ser herrador? el tema fue que vivíamos, por así decirlo, en una urbanización y ahí empecé a meterme con malas juntas y decidieron mis padres comprar una casa en el campo para alejarme de esa junta. Eras un poco travieso, ¿no? Exactamente. Y ahí fue donde yo le decía a mi padre, cómprame una moto, una moto. Y decidió mi padre comprarme un caballo. Digo, pues tú me vales. Y claro, a esa yegua había que herrarla. Y cuando vino el herrador, se me cayó la mandíbula al suelo y digo, esto es una pasada, esto quiero hacerlo yo. Y así fue. Así, eso yo mismo yo creo que nos ha pasado a muchos, sí. Sí, 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 es que la Coincidimos verdad que mucho en eso, sí. De que cuando ves a alguien haciendo ese trabajo con el caballo y tal, dices, madre mía de mi vida, pero este tío, ¿qué está haciendo? con 14 años fue eso. Y yo me acuerdo que más o menos por esa edad, todos mis amigos, pues yo no sé qué voy a hacer después del colegio y yo lo tenía claro. Es que la edad clave esa. Sí, 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 Mi hijo sí. mayor tiene 14 y está un poco en esa época. Y es que es imposible de saberlo. Que te pase, yo creo que te pase algo parecido a lo que te pasó a ti, de tener un flash y tener como una claridad de decir, esto es lo que yo quiero. Es una bendición, porque es que si no, estás perdido. Totalmente, me siento muy dichoso en que, ya te digo, pues que todo ha ido encajando a la perfección en el sentido del idioma, de los estudios, poder irme para allá, pues, que mi padre estuviera dispuesto a trabajar 2 trabajos para yo poder irme para allá, porque ya te digo, me siento dichoso, ¿sabes? Pues la verdad que sí. Y luego después, ya no es que en aquella época te sintieras así afortunado, sino que ahora seguro que te sientes afortunado también de haber cogido el oficio que cogiste en aquel momento, ¿no? Sí, sí, Que no hay arrepentimiento, ¿no? no, ninguno, ninguno. La verdad que a diario es algo por lo que me da ilusión de vida, por lo que, sabes, que yo tengo un día libre y yo no estoy pensando en otra cosa sino que el herraje y siempre tengo la idea del herraje en la cabeza y viendo ciertas técnicas, a lo mejor, pues ya te digo, un poco, siempre tengo la cabeza pensando en el herraje. Siempre tenemos caballos, cascos en la cabeza, Esa- herraduras, exactamente, y estamos medio enfermos. totalmente, totalmente. Pero lo que te he dicho antes es porque tú sabes que hay circunstancias de que este trabajo nuestro, aunque yo creo que digo siempre que es el mejor trabajo del mundo, pero que hay mucha gente que lo deja, Sí, sí, que sí, no, prueba y que lo deja porque o no puede físicamente o porque no le va bien o por muchas circunstancias. Tú sabes que hay constantemente anuncios de furgonetas, de herramientas, las vendo porque dejo la profesión, tal. Cada uno tiene sus circunstancias, pero bueno, allá en Inglaterra es cierto que dicen que para ser herrador hay que ser una cierta raza diferente a los demás, ¿sabes? Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no todo el mundo vale para ser herrador y que sí somos una raza rara, extraña. y lo mejor es que lo raro es que lo que tú has dicho antes, que lo disfrutamos. Sí, 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 la verdad que... y sobre todo hoy en día, que parece que la gente busca nada más que la facilidad.
Y creo que este oficio es de todo menos fácil, ¿sabes? Pues hay que estar pendiente de muchas cosas, hay que siempre estar con la cabeza en 10 cosas diferentes, ¿sabes? Claro, Mm. además como normalmente somos autónomos, pues es que tienes lo mejor de cada mundo. Lo físico, lo mental y todo. Y hay que saber un poco gestionarlo. Cosas Totalmente. que en las escuelas de herradores enseñan a errar, enseñan a anatomía, biomecánica, forja, manejo del caballo, patologías, pero este tipo de cosas yo creo que también, no sé si en Inglaterra lo hacen, pero la gestión de los clientes, facturación, todo este tipo de cosas yo creo que, no sé si allí se hace, pero creo que se debería hablar más de esto. Totalmente, yo creo que sí, tenemos varias ramas dentro del oficio, de la cual son importantes, pero creo que hay una súper importante y es la de cómo, cómo nos llevamos, sabes que en Inglaterra lo que sí se oscila mucho es el que tú eres un profesional y tú tienes que demostrarlo en todo, en cómo te comportas, en que si el registro de erradores allí pues se entera de que haces algún mal, pues te puede sancionar y te puede eliminar de la lista de erradores, ¿sabes? Creo que es algo que yo intento eh, aportarle a los erradores, que creo que lo primero que debemos hacer es valorarnos a nosotros mismos, ¿sabes? Que si nosotros no nos damos el valor que nos merecemos, Nadie nos va a valorar. exactamente. O sea, Y estoy totalmente de acuerdo. Y eso es algo de lo que has dicho que intentas aportar, de que yo soy muy fan tuyo, lo mismo que yo creo que muchos de los herradores de España, hay gente que no es herradora, que no son herradores o no tienen nada que ver con la profesión, sino que son propietarios o lo que sea, de la función y el trabajo que haces en las redes sociales tan importante, yo creo, de difusión de estas cosas, de... de concienciación y de estar difundiendo siempre cosas interesantes e importantes, tanto de parte del herrador como de biomecánica, patologías, cosas que tienen que tener en cuenta los propietarios y ese tipo de cosas. sí, a ver, eso ha empezado y más desde que soy padre, porque tengo un poco más de tiempo pues libre, entre comillas. Sí, aprovecho cuando está durmiendo pues para hacer una publicación y está claro que ya no salgo de Canarias a la península o a Inglaterra a errar tanto como hacía antes y intento aprovechar ese tiempo para ser productivo y al menos pues esa información, como hoy en día hay tanta información y hay gente que cualquier cosa que lee se la cree, pues intento yo, pues desde mi punto de vista como errador, dar mi opinión e intentar hacerlo de manera que le aporte un valor al propietario, al herrador, a quien le interese. A quien le interese que pueda ser. Eso, Y algo que yo creo que es muy importante es ayudar a la gente a formarse un criterio, que es lo que tú has dicho, que no todo lo que hay se puede coger y se puede creer. A lo mejor viéndolo desde otro punto de vista, sí, pero hay que tener un criterio y y tener un poco las cosas claras y que no que, haya que confusiones, que luego el perjudicado siempre es el caballo cuando hay confusiones y malos puntos de vista. totalmente, y por eso siempre voy a ser un fiel eh, apostador por la regularización de la profesión, ¿sabes? Porque he visto lo bien que se puede hacer, como en Inglaterra, en orientar a los herradores y poner al menos unos conocimientos básicos al alcance de la gente, ¿sabes? Porque pienso que al no estar regularizado en España, pues
hay muchas escuelas que a lo mejor carecen un poco de un, un gremio detrás de ellos para poder decir, pues mira, igual que aquí no hay nada que te impida que Jamie abra su escuela y imparta cursos, ¿sabes? Y Claro, como he vivido lo de Inglaterra y que allí por ley tienes que tener una titulación y tienes que tener una cierta formación, que es la que ellos requieren, pues pero bajo mi punto de vista el problema no es de las escuelas, sino que viene un poco más allá, porque ya cualquiera que quiera ser herrador o que quiera tomar esta profesión y se preocupa de ir a una escuela, ya tiene por lo menos algo a su favor, pero es que cualquiera puede ser herrador sin necesidad de ir a una escuela ni nada. también, sí. A ver, yo no culpo a las escuelas, pero sí pienso que debería haber una regularización en el sentido ese de que al menos quien te imparta, porque ¿quién me dice a mí que hago un curso y yo me pienso que con ese curso de 2 o 3 semanas soy herrador porque el que me lo ha impartido me ha dicho que ya me ve lo suficientemente capacitado para ser herrador? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que lo veo como un negocio y no pienso que el bienestar animal sea realmente el foco o la primera importancia o la primera El cosa que primer- tengan en cuenta, ¿sabes? Yo sé que hay mucha gente que está en desacuerdo con... Yo creo que puede haber gente que esté en desacuerdo contigo, pero yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en que este oficio necesita regularizarse, dar visibilidad y un poco lo que estamos haciendo tú desde tu punto de vista en tus redes sociales, yo lo que intento hacer con esto y la mayoría de la gente que estamos saliendo un poco, pues lo que queremos es eso, que sepa que en España ser herrador es una profesión seria, que se mueve dinero, que pagamos impuestos, que no sé por qué todavía no se ha regularizado, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Pues porque no ha habido nunca un acuerdo entre los primeros, a lo mejor entre nosotros, los herradores. Se ha intentado, no se ha llegado a alguna... Yo desde fuera lo he visto y lo he oído, que se ha intentado, pero no se ha llegado nunca a un acuerdo y cada vez que hay como esa especie de fracaso, pues como que se pospone, ¿no? Exacto, Porque sí, hay sí. alguien otra vez que quiere meterle mano al asunto. Pero yo creo que esto tendría que venir la solución desde estamentos más altos que nosotros, ¿no? Totalmente. Desde algo relacionado con el Estado que diga, vamos a ver, esta gente, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo puede ser que no sé? Alguna vez yo he intentado calcular los herradores que estamos en España. Dicen que estamos alrededor de unos 1000. Dentro de no somos tantos, ¿no? Pero Sí, ¿cómo puede ser que no tengamos ni un epígrafe en el que darnos de alta, por ejemplo? sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Uno está dado de alta como auxiliar veterinario, el otro está como herrero, como si trabajara en un taller, el otro está como cerrajero ambulante, sí, o como lo que sea, o el sí, otro sí. está como servicios a la agricultura, a la ganadería, y cada uno estamos de una parte. Y tú vas en sitios a lo mejor donde haya más concentración de herradores, en Andalucía a lo mejor que hay más concentración de herradores, en sitios donde haya más, pues los gestores ya saben cómo aquello manejarlo. Pero en sitios como el mío, que estoy yo solo, tú le vas al gestor y dices, ¿tú qué es lo que haces? Sí, 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 sí. ¿Qué hay que hacer contigo? Sí, ¿Te la imaginas verdad, a alguien joven que quiere hacer esto y es que no sabe por dónde no sabe por dónde empezar? totalmente, la verdad que no. Y yo me entristezco un poco en ver que no viene detrás de nosotros gente nueva, ¿sabes? Hay muy poca gente que ves que son jóvenes y quieren aprender el oficio. Yo en eso no estoy tan de acuerdo contigo, porque tú He vas a visto, ¿eh? que he visto, pero que me gustaría ver más.
¿sabes? Hombre, que eso también estaría bien. Sí, Pero tú vas, yo que sabes que voy a los concursos y eso, y sí que hay gente joven, por ahí achuchando. sí, pero es una minoría, pienso yo, ¿sabes? Es una minoría. ¿Sabes? Que Aquí en mi zona no estamos muchos herradores, pero yo diría que casi ahora mismo el que más edad tengo soy yo, de la zona, ¿sabes? De la zona quiero sí, decir, dentro de que mi zona es Castilla-La Mancha y ahí no estamos muchos herradores, pero los que conozco por aquí, no soy el mayor de edad, pero casi, ¿sabes? Los demás sí, son... no, está claro que yo estoy aquí en Canarias de momento y veo otra realidad, ¿sabes? Yo creo que aquí sí que es muy, muy raro ver a un herrero. Igual que esto pasa también como, por ejemplo, en la agricultura. Hay gente, se dice que no hay relevo generacional en la agricultura, que la gente joven no quiere agricultura. Aquí en mi zona, tú ves los tractores y casi todos los llevan chavales de 20 años. Sí, sí, sí. O sea que eso No, también, exactamente. Yo creo que dependerá un poco también de dónde y qué zonas, ¿no? claro. Eh, Antes has dicho antes que desde que eres padre tienes un poco más tiempo libre y que estás más en casa, lo cual es normal y es lo que debes hacer. Que sí, antes viajabas mucho a Inglaterra y a la península. Y sí, viajaba pues a Inglaterra a trabajar con Hayden Price, que fue un profesor, mentor mío. Estuvo 20 años de herrador en el equipo de Inglaterra. Y la verdad que es quien, si ya tenía fiebre por el oficio, el ver a ese hombre a ese nivel y aprender de él, pues me intoxicó aún más con la fiebre. ibas regularmente allí o conservabas clientes allí o ibas esporádicamente o cómo? Yo ahí lo que hacía con él era, trabajaba días fijos, ¿sabes? Que a lo mejor cada mes pues iba una semana con él para allá. De manera que conservaba clientes en Tenerife y iba para allá también. También empecé a ir mucho a la zona de Andalucía y también, sabes, que siempre he sido un culo inquieto y siempre he estado por viajar y compartir con compañeros y Eso, eso, y herrar caballos buenos, ¿sabes? claro, claro. Sí, sí, sí. Eso está claro, que compartiendo y estando con gente no paras de aprender nunca. Y creas también esa red de contactos que luego van saliendo un montón de cosas y que en el caso de que te surja un problema siempre tienes a quién llamar o a quién preguntar. Y eso se fomenta mucho en Inglaterra, ¿sabes? Allí, al fin y al cabo, Inglaterra no es más que un islote, ¿sabes? Una isla. Y hay muchos herradores que están muy cercanos el uno al otro. Yo conozco a gente que no tiene que ir más de 20 kilómetros de su casa para herrar, ¿sabes? Sí, sí. Y mientras que conozco después a otros que a lo mejor tienen que pegarse 4 o 5 horas de carretera y, y ya te digo, allí el compañerismo y el poder ayudar a los compañeros es una pasada. Y aquí, ¿cómo es un día normal tuyo aquí? ¿Cómo es tu día a día de trabajo aquí? Yo vivo en el sur de la isla. 3 días en semana subo al norte de la isla y martes y jueves pues estoy por el sur de la isla. Y nada, yo por lo general erraré 5 o 6 caballos al día, a veces más, a veces menos, pero sí, ¿Trabajas después solo o con ayudante? suelo trabajar con ayudantes. Sí, sí, la verdad que gracias a Dios tengo una clientela buena donde me lo permite y, y sí, la verdad que llevo
muchos años trabajando con ayudantes. Y para que hacernos una idea, para los que somos de la península y por desgracia no hemos visitado nunca las islas, ¿cuánta distancia tienes desde el sur de la isla hasta el norte? ¿Mucho? Ah, yo le podría dar la vuelta a la isla en 2 horas y media. Sí. Es como un triángulo y 1 hora y media, sí. En 1 hora y media llegas a cualquier extremo, ¿no? Sí, básicamente sí, sí. Bueno, entonces está todo a... Sí, pero también está estamos todo más o menos a una distancia. Si tienes que ir a la otra extremo, a lo mejor ya se hace un poco lejos, pero vamos, es sí. una distancia un poco normal. Por eso sí, por eso tengo organizado la semana siempre así, que lunes, miércoles y viernes, pues voy al norte de la isla, martes y jueves estoy por el sur y si puedo los fines de semana los libro. ¿Y qué tipo de caballos normalmente tienes? ¿Caballos de deporte? Deporte, doma, salto, la verdad que sí, esos son los que más hago. ¿Hay mucha cantidad de caballos? ¿Estáis mucha cantidad de herradores allí en tu zona? Sí, la verdad que habemos más de la cuenta, diría yo. ¿Sí? Sí, 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 sí. La verdad que te sorprendería cuántos caballos hay aquí. También es verdad que salgo a otra isla pues una vez al mes y me pegaré un día y medio allí. Voy en el ferry. En el ferry con tu furgoneta te vas y llevas todo el equipo, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. La ¿Y verdad alguna anécdota que por ahí que te haya pasado que te gustaría o así que te parezca curiosa? Porque anécdota. sí, No sé, la verdad que yo creo que todos los días del herrador son diferentes, todos tienen anécdotas, tanto con clientes, con casos, ¿sabes? Y a ver, lo que más me suele sorprender en el día a día a veces es la falta de conocimiento que suelen tener algunos clientes, ¿sabes? Y eso es lo que a veces más me perturba la mente y es lo que me ha llevado a hacer las publicaciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Acerca de lo que hemos dicho antes, de las facetas que tiene que tener o que tenemos que tener los herradores modernos, que yo creo que tú eres un claro representante de un herrador moderno, Sí, actual. Una de ellas es eso, comunicar, utilizar los medios que hay para dar visibilidad a nosotros mismos, a nuestro trabajo, hacer un poco de marketing también. totalmente. Y tú yo creo que eso lo haces muy bien y lo utilizas muy bien. Y era eso, la importancia de que no vale con... Yo creo que ya no vale lo que hemos dicho antes, otra vez, que no vale con saber errar bien. Hay que tener otras muchas cosas y hay que estar abierto al mundo en que vivimos, ¿no? Sí, de hecho yo tenía un narrador maestro mío en Inglaterra que de hecho sale en el libro de Hickmans. Sí. Tristemente él falleció, pero él me decía, él dice, tristemente 99% de lo que es el oficio del herrador no es errar, ¿sabes? Dice, el 1% es errar, pero tristemente lo demás, el 1% De es hecho, errar, pero el 99% es el hablar, el educar, el saber llevarte y cómo decirle al cliente pues ciertas informaciones de una manera u otra, percibir cambios, decírselos al cliente, un poco, la no, verdad pero es que que es súper importante eso, no es algo anecdótico, ¿no? Es que es la verdad. sí, sí, ¿no? Y que te paras a pensar de todas las cosas que tiene un narrador en la cabeza y es un poco abrumador a veces, ¿sabes? Pues decir, pero si tengo 50, 60 caballos en la agenda, tengo que estar pendiente de decirle a un cliente que si una cosa u otra de su caballo,
¿sabes? Y yo que intento ser un poco, pues, a la hora de, pues, lo típico, que hierras y quieres tener una iniciativa con cada caballo, pues son 15 minutos que vas a tener que explicarle a cada cliente o a lo mejor de que, mira, pues tu caballo le conviene esto, esto y esto. Y es que no solo estás errando, sino que estás educando. Tienes que tener en cuenta esos 10 15 minutos donde le vas a decir, a educar al cliente qué es lo que tiene su caballo, qué son los pros, qué son los contras. Pero es que Y yo creo que es eso, que es que nosotros, aparte de estar errando el caballo, estamos ofreciendo un servicio. Y eso que tú estás diciendo forma parte del servicio también. totalmente, totalmente. Y por eso pienso que como herradores no cobramos lo que deberíamos. Y más Pero cuando tienes que dedicar tiempo primero a mirar el caballo bien, luego a hacer un plan de herraje para ese caballo, tanto si tiene un problema como si no lo tiene, para prevenirlo. Porque muchas veces nos totalmente, centramos en solucionar problemas, pero la gente aquí que ha pasado por aquí, todos coinciden también en lo mismo, que lo que más importante, y yo también estoy convencido de eso, es prevenir los problemas. exactamente. Verlo venir y eso. ¿Y qué pasa? Que tienes que hacerle al cliente entender eso. Porque muchas veces el cliente dice, pero si el caballo está bien, ¿sabes? Eh, ¿Ya? hasta que no llegue el problema, nos suelen decir, pues mira, me gasto 20 30 40 euros más en el herraje, ¿sabes? Y tienes que hacérselo entender y la importancia de que uno también pues le ofrece ese servicio, de que le intenta dar la mejor información, la mejor para su caballo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Y es que también, yo algunas veces digo también que hay que ponerse en el puesto y dentro de la piel del propietario de caballos, que probablemente fuera de sus hijos, si los tiene, su caballo es lo más importante para él. Totalmente, totalmente, sí, sí. Ya te digo, yo gracias a Dios, pues ahora mismo, tal y como estoy comodísimo en que pues antes a lo mejor me veía más agobiado porque salía afuera a errar o a clinics, pero lo que sí he intentado hacer durante este año, pues es eso, intentar con cada cliente, pues tener esa comunicación, decírselo y que no quiere decir que anteriormente no lo haya hecho, pero lleva trabajo y tiempo y un estrés mental que gracias a Dios ahora lo tengo, pero ya te digo, Pero yo creo que eso que dices totalmente es la verdad, que lo más fácil es llegar, errar el caballo, cobrar e irnos. Pero la diferencia de cobrar un precio a cobrar otro más alto es hacer lo que tú estás diciendo también. Aunque el trabajo sea el mismo. es que yo creo que se convierte en en una pelota de nieve. Si tú coges y cada caballo lo enfocas individualmente, empiezas a entender el porqué de las cosas, qué es lo que le conviene, qué es lo que no le conviene. Vas creando tú ahí tu experiencia. Vas viendo que al caballo le va mejor, te da más satisfacción y vas entrando en esa fiebre que te digo, ¿sabes? De que vas cogiendo pues más pasión por el trabajo, que fue lo que me enseñó este jefe mío y mentor en Inglaterra. Yo veía a ese hombre que hacía, pues con 60 años, estudios todavía para ver si lo que él hacía o no hacía ayudaba y favorecía al caballo, que, ¿sabes? Eso es lo que te motiva y esos pequeños milímetros aquí o allá son los que marcan la diferencia. Y al fin y al cabo, eso se refleja en el trabajo, que vas tú a trabajar más
más motivado, mientras que veo que esta gente que a lo mejor no enfoca el día a día de esa manera, pues acaban tirándole 4 herraduras al caballo y van perdiendo el gusto y la satisfacción al trabajo. Y Y eso se refleja, luego se va reflejando en todo. exactamente. ¿Sabes? Que yo siempre digo, es que tristemente después lo que le dejas es las puertas abiertas para estos herradores que sí quieren hacer las cosas bien, para marcar una diferencia, ¿sabes? Y al fin y al cabo el caballo ha sufrido y lo dejas en manos de otro herrador, ¿sabes? Que por eso a mí el tema de la formación, y no te digo que no suceda también en Inglaterra con herradores que están titulados, que le pierden el gusto a seguir formándose. De hecho, allí en Inglaterra ahora, y llevan años intentando implantarlo, es como, ahí estás registrado y pagas a lo mejor, creo que son 500 euros al año por estar registrado. Pero ¿qué pasa? Que ahora tienes que demostrar que has acudido a X clinics y formaciones durante el año para que también te vuelvas a poder a registrar, ¿sabes? Tienes que tener un mínimo porque se han dado cuenta que había mucha gente que se formó hace 10 años y desde hace 10 años las cosas han cambiado, ¿sabes? Eso es algo de lo que hablamos con Jaime también y lo que yo me parece, estoy totalmente de acuerdo. Sabes que yo también muchas veces, y estos posts que hago, los hago por refrescarme la mente, ¿sabes? Por decir, pues mira, hoy me voy a centrar en la anatomía, porque son cosas que a lo mejor lo dejan en el olvido, pero Tienes que que estar eso, continuamente volviendo a ella. exactamente. Y lo hago de forma divertida, me lo disfruto haciéndolo, igual que disfruto haciendo un vídeo para explicarle a los clientes lo que estoy haciendo, ¿sabes? Que al fin y al cabo lo disfruto y se me hace más ameno, ¿sabes? Pero creo que es importante que todo el mundo lo hiciera, ¿sabes? Se intentara seguir formando y Lo no. cual, lo cual en España tampoco es fácil, porque el tema, por ejemplo, una de las que yo más en contacto estoy es con la competición, que a mí me parece una forma de seguir formándose estupenda, si no la mejor que hay. Pero fuera de eso, no hay tantos cursos o clinics que sean de verdad provechosos fuera de los que puedan ofrecer marcas comerciales y tal, de verdad que sean formativos. Hay a lo mejor épocas que sí hay algunos, ¿no? Pero luego últimamente no hay mucho. Es es lo que hablamos, que dentro del herraje hay tantas ramas, ya sea pues la competición, sea el caballo de deporte, sea las ortopedias para los potros, sabes que hay miles de Muchas ramas y especialidades. exactamente, y eso es lo que hay que tener en cuenta, que tú puedes ser un especialista en una rama, pero también Tienes ten que la estar mente lo al bastante tanto de otras. abierta. Yo, gracias a Dios, he estado sentado en la mesa con los mejores herradores del mundo y lo que más me ha llamado la atención es lo abierto que tienen la mente a seguir aprendiendo, a seguir formándose, ¿sabes? Y eso es lo que intento, pues, Eso es algo que tienen en común todos, lo que tú dices, los mejores en cada rama. Estamos hablando de herradores, pues de herradores, porque eso es lo que les ha llevado a ser los mejores, a tener la mente abierta. exactamente. La verdad que creo que es muy importante y te define mucho como herrador. Y ahora que estamos en la época en la era de la inteligencia artificial, ¿tú utilizas esa herramienta en los posts, en las cosas que haces?
Sí, lo uso y sobre todo para que me ayude a estructurar, ¿sabes? Que al fin y al cabo yo en el colegio, pues ya te digo, era un cero a la izquierda. Y en el herraje me he puesto las pilas, pero porque es algo que me gusta. Y con la inteligencia artificial, pues a lo mejor para una imagen graciosa, para que me ayude a estructurar, o a lo mejor tengo una idea en la cabeza y le pido que me la formulice, ¿sabes? Que me haga un texto donde yo le doy cierto Parámetros o exacto y me ayuda a formularlo. La verdad que por esa parte es que creo que sería uno estúpido de no adaptarse a los tiempos, ¿sabes? Por eso te he hecho esta pregunta, porque parece que un errador, un errador, ¿para qué va a querer un errador utilizar inteligencia artificial? Pues, por ejemplo, tú lo acabas de decir, nos puede ayudar a gestionar la agenda, a hacer un informe sobre un caballo para pasárselo a un propietario o a un veterinario. Es que tenemos que estar en eso, yo creo, porque nos puede facilitar mucho el trabajo y sobre todo el trabajo este que estás diciendo tú de comunicación. Totalmente, totalmente. Eso es otra cosa también que a mí me llamaba mucho la atención de mi mentor. Yo veía a ese hombre, pues, ese hombre le traían los caballos incluso a su casa, a la herrería. Y cada caballo le dedicaba tiempo y lo que más me llamaba la atención era cómo transmitía y cómo hablaba con el cliente y cómo lo educaba, ¿sabes? Y, 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 y es algo que ahora, volviendo a la inteligencia artificial, pues tenemos tan para coger y decirle, pues mira, quiero mandarle un mensaje a este cliente, educarlo de esta manera, con estos parámetros, ayúdame a crear, ¿sabes? Pues una lista que le va a ir como un guante y es que, Pero esto que estás diciendo es que es oro puro, yo creo, porque es sí, que sí, sí, si ya no lo hacemos es porque no queremos. exactamente. Lo único que Y tenemos que hacer es molestarnos en querer hacerlo. exacto. Que creo que molestia ninguna, porque yo a veces tengo tantas ideas dentro de la cabeza que de tanto que quiero hacer, pues me abrumo y me ayuda, pues, centrarme y decir, pues mira, voy a vestirme por los pies y voy a redactar esto como debe ser, ¿sabes? Yo te entiendo. Sí, 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 sí. La verdad que es una herramienta importantísima y creo que lo está demostrando, ¿sabes? Y Ya, que tenemos la ventaja de que nos ha tocado vivir en esta época y que tenemos que ser lo suficientemente listos para poder para aprovecharlo. al final el herraje siempre va a estar ligado a las limitaciones tecnológicas, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando salieron las impresoras 3D, decías tú, madre mía, esto parece una locura. Y mira, de ahí ha salido pues una de las plantillas que más, pues, la plantilla 3D, que es la que más, Que más cosas soluciona, que más se utiliza. exacto, ¿sabes? Y dices tú, pero es que parece mentira que haya, que, ¿sabes? Que uno en su vida lo está viendo evolucionar, ¿sabes? Que sí, que antes habían otras plantillas, pero es que esta plantilla, pues, no sé. De hecho, tú no sé si conoces que hay impresoras 3D, no sé si en aluminio o en qué material, que directamente lo que sacan es la herradura completa. Sí, 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 sí. La verdad que Escaneando el casco con un programa te saca la herradura completa. No tienes que forjarla ni nada. Te sale la herradura para recortas, escaneas y clavas. sí, Chimpún. sí, sí, sí. No, la verdad que cada vez nos harán la vida más fácil. Sí, Ya va, pero los conocimientos los tenemos que seguir teniendo nosotros y sobre todo la habilidad para hacer el trabajo manual. totalmente. Al fin y al cabo, el errar es una. Tienes que tener ese tacto, esa sensibilidad con el casco, el saber
ver un caballo moverse y saber qué es lo que le beneficia, qué es lo que no. Al fin y al cabo, sin nosotros somos el que mueve las piezas, pero a lo que me refiero un poco en que nos hacen la vida más fácil es que cuanti más herramientas tengamos a nuestra disposición, pues mejor vamos a poder pues darle a cada caballo. Por eso últimamente me he enfuscado con el tema del caballo descalzo, ¿sabes? En que el caballo descalzo, yo no te voy a decir que el caballo descalzo valga para todo y no te voy a decir que no valga para nada, ¿sabes? Es que todo caballo tiene Su manejo. su manejo, su comodidad y yo he recortado caballos, ¿sabes? Que hay gente que a lo mejor ve mis publicaciones y dice, este es el típico herrador que hierra todo. Yo tengo caballos descalzos, ¿sabes? Y tengo caballos a los que le digo al cliente, descalza el caballo. ¿Qué pasa? Que me enfusco cuando viene alguien a decir que todos los caballos tienen que estar descalzos, ¿sabes? Pero eso es, cuando todo es radical, no puede ser bueno. Totalmente, pero ¿qué pasa? Que veo que esta gente que es radical levanta la voz Sí, y claro. defiende eso. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que veo a los herradores no decir nada. ¿Y qué pasa? Que a Que cuando una modo, cosa se repite, aunque sea mentira, por la repetición parece que se hace cierta. exactamente, ¿sabes? Que pienso que, y es algo que he hablado con compañeros, que un poco debemos de darnos ese valor, ponernos en nuestro sitio y decirle a la gente o educarlo, ¿sabes? Si veo un comentario diciendo que el herraje es malo, pues decirle que de buenas palabras, que ese comentario está demasiado simplificado. Siempre eso, ya está, que es como ver solo un agujero pequeño de donde hay un océano. Totalmente, totalmente, totalmente. Al fin y al cabo, yo sí soy herrador, pero eso no quiere decir que solo trabaje con la herradura, ¿sabes? Que es a lo que a lo mejor percibe la gente que está empezando en el mundo del herraje y no, este es el herrador, ¿sabes? ¿Sabes? No, para nada. Eso lo hace el desconocimiento y yo creo que también el... Pero esta gente juega mucho con el palabrerío de podólogo equino ahora, que si, ¿sabes? Que un sinfín de palabras, ¿sabes? Y dices tú, pero vamos a ver, si el herrador es el que muchas veces más conocimientos tiene, ¿sabes? No, En cuanto a lo que le conviene al caballo. yo creo que yo creo que sin ninguna duda somos los que más conocimientos tenemos. Además, por aquí han pasado veterinarios y ellos, y veterinarios que hierran, y dicen que aunque sean veterinarios que hierren, el especialista del casco es el herrador. Totalmente. O Es el sea, herrador. ¿Qué pasa? Que hay gente que se dedica a solamente recortar, que yo creo que tienen muchísimo conocimiento de lo que es el casco. Pero yo creo que el que solo se dediquen a recortar, que pueden cada uno escoger a lo que se quiere dedicar, te limita. Te limita. totalmente. Yo Te creo limita que porque puede haber que algo sencillo se solucione solo con poner una herradura. Como de la otra, buscando otra solución para ese mismo problema, sea mucho más complejo. totalmente, totalmente. Es que es a lo que volvemos. El tema es tener todas estas herramientas a nuestra disposición y que nosotros tengamos la llave para ello, ¿sabes? Y educar a los clientes de que nosotros le vamos a brindar lo mejor que pensemos que le conviene a su caballo, ¿sabes? Por eso me frustra y vuelvo a decir el tema este de que esta gente levante la voz más que nosotros los herradores,
porque veo a los herradores cada vez acobardarse más del problema, callarse, pues no educar a la gente. Y si puedo motivar a alguien a que eduque a sus clientes, pues creo que Yo más creo valor. que por supuesto estoy de acuerdo contigo y que los herradores que yo conozco coincidimos en que si nos preguntan, todos tenemos caballos descalzos y Sí, a nosotros nos gustaría tenerlos casi todos descalzos. sí, 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 sí. Pero hay caballos que no, por las circunstancias en las que viven, en las que el trabajo que hacen, por su conformación o por su edad o por lo que sea, pues para que estén cómodos necesitan estar herrados y ya está. Pero a nosotros nos gustaría a todo el mundo tenerlo. Cuanto más caballos descalzos tenemos, menos problemas tenemos. Hay muchos herradores que se han dado cuenta que de esa manera recortan en gastos, en maquinaria, ¿sabes? O sea que en contra del caballo descalzo, nada. Exactamente. Y de hecho se dice mucho que la moda Barefoot empezó por eso, por recortar más bien el gasto del El herrador, gasto. ¿sabes? También, lo primero que se recorta es el gasto. Totalmente, totalmente. Pues bueno, yo aquí tengo una lista de cuestiones y ya las hemos tachado todas. No sé si te Sí, quedará a ti algo por ahí que quieras comentar más. pues la verdad que no, yo solo felicitarte en esta iniciativa y desearte todo lo mejor. Yo lo digo, como tú has dicho con otro, es que esto lo disfruto Sí, sí, no, y, que al y fin, aprendo con todos ustedes un montón. al fin y al cabo con los enfermos del herraje es lo que pasa, ¿sabes? Que estamos aquí y sí, si le podemos aportar alguna información a alguien y le puede valer de algo, Pues yo creo que esto a alguien le servirá. Si alguien, por ejemplo, está pensando, alguien joven en coger esto, pues sabe que se puede ir a Inglaterra, que puede formarse por aquí, cómo pueden ser las cosas. Algo seguramente, quien quiera, algo cogerá. totalmente, totalmente. Y ya te digo, yo el tema de los podcasts es algo que uso habitualmente, pues lunes, miércoles y viernes por la mañana me mamo un podcast seguro. ¿Qué pasa? Que tengo la suerte de escucharlo en inglés, ¿sabes? Pero y por eso he tenido yo también durante muchos años, pero no he tenido la voluntad, es de hacer yo un podcast en español. Pero es que es algo que me aporta y pues ya llegas tú al primer caballo escuchando esto de camino al primer cliente y te aseguro que lo enfocas de otra manera, no porque vayas a aplicar lo que has escuchado, sino porque Porque llevas tu cabeza pensando en eso, en exactamente, el ¿sabes? trabajo, en el caballo, vas pensando en lo que vas escuchando. Exactamente, y me ha pasado que ni por escuchar música, ¿sabes? Sino porque es que si me pongo a escuchar música me abruma la mente, mientras que a lo mejor los podcasts me aportan, ¿sabes? Es algo, pues, con algo aprendido, es que, como Esa decía es la mi idea. padre, que hasta el tonto se aprende, ¿sabes? Esa es la idea. ¿Sabes? Y ya te digo, adelante y si te puedo ayudar en ponerte en contacto con alguien, Pues esas son las últimas preguntas que te iba a hacer. Sí, la primera es que si le pudieras dar un consejo a tu Jamie del pasado, ¿qué consejo le darías? échale cojones como estaba haciendo, la verdad. Ese es buen consejo, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que Qué buen sí. consejo. La verdad que Sí. sí. Y la otra pregunta es que eso, que si te gustaría que escuchar por aquí o recomendar a alguien para que trajéramos por aquí al podcast. Es que hay tanta gente Bueno, y tú pide y lo intentaremos. pues, pues no sé, alguien, un Ricardo Rosselló, alguien que tenga caminado bastante, Ricard, porque creo que esa gente va mucho, ha caminado más que nosotros y tiene que contar, Ricard, tiene que contar, Ricard. exactamente,
Eso me tendría ocupada la mente un lunes, un miércoles, un viernes de camino al primer cliente, Pues, la mente. pues apuntado queda, Ricard. Si lo estás viendo esto, prepárate, calienta que sales. Muy bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti. No sé cuánto tiempo llevamos, pero se me ha pasado volado. Pues Gracias. no sé. Un abrazo. Ferrarius, el podcast del Herrador.